Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Ya sabéis que Naseros es el medio de comunicación más grande del mundo en habla hispana sobre NAS, sobre redes, sobre almacenamiento y sobre multimedia. Hoy vamos a ver cómo distinguir los discos SSD M2 con interfaz PCI Express de los de interfaz SATA. En un vídeo anterior os expliqué que había distintos tipos de discos, os expliqué la diferencia que había entre la interfaz SATA y la interfaz PCI Express. En resumidas cuentas, las que tienen interfaz SATA llegan a una velocidad máxima de 6 gigabits por segundo, mientras que los PCI Express, dependiendo del número de carriles y de la generación o de la versión de la PCI Express, podemos alcanzar muchísima mayor velocidad, por lo cual estaremos siempre limitados en los SSD del tipo de interfaz que tengan, bien sean SATA o bien sean PCI Express. Entonces hoy vamos a ver físicamente cómo son, vamos a ver cómo distinguirlas. Como de costumbre al principio os voy a explicar un poquito de teoría. Es una cosa que no va a influir mucho a la hora de distinguirlas, pero sí que viene bien que sepáis de dónde viene esto, porque unos tienen una forma y porque otros tienen otra. Entonces, es muy importante que tengas claro que los discos M2 o tienen interfaz SATA o tienen interfaz PCI Express. No pueden tener los dos a la vez. Y luego el zócalo de inserción, es decir, donde va pinchada la memoria M2, puede ser SATA, PCI Express o las dos a la vez. Es muy importante, antes de que compres esta memoria M2, que mires muy bien las especificaciones técnicas del fabricante, es decir, tienes que mirar el fabricante, tienes que mirar la hoja de especificaciones y mirar si el zócalo donde lo vas a insertar, si es un zócalo que admite conexiones SATA, si las admite PCI Express o podría ser que admitirá los dos. No es lo normal es que admita una u otra, pero también hay casos que admiten las dos. Por lo cual, si tu zócalo es SATA, es decir, es un zócalo que admite M2 SATA 3, tendrás que comprar una memoria que tenga conexión SATA. Y lo mismo, si tu zócalo es una PCI Express, tendrás que comprar una memoria M2 que tenga esta conexión PCI Express. Y luego, en el caso de un ordenador, no tanto en el de los NAS, tienes que activar la BIOS, es decir, tienes que mirar la documentación de la placa base que lleva tu ordenador y desde la BIOS activar esta ranura M2, sobre todo para el tema de no tener problemas en el arranque, ya que a veces tiene problemas en el botador, tiene problemas en el arranque y no la detecta bien. Entonces, ¿cómo podemos distinguir físicamente una memoria SATA de una memoria PCI Express? O lo que es lo mismo, ¿cómo podemos distinguir una memoria ultra rápida NVMe de una memoria SATA? Pues muy fácil, porque justo donde se conectan en el zócalo, allí vais a ver que tiene como unas ranuras, como unas muescas, y en función del número de muescas o de estas ranuras que tenga y de la posición que tengan, va a ser un tipo de memoria u otro. Entonces voy a explicarte un poquito por encima esta designación, cómo va, cómo se diferencian. Es más que nada para que sepas de dónde viene todo esto, porque luego, como vas a ver más adelante, os voy a enseñar unas memorias y vais a ver cómo es muchísimo más sencillo. Entonces, estas muescas se llaman key y D, van desde la letra A hasta la letra M, y en función del número de letra que tengan, afectan a unos pines o a otros. Aquí lo tienes, como puedes ver, va desde la letra A hasta la letra M, y nosotros realmente nos interesan solo dos letras. Nos interesa la letra B y la letra M. Entonces, como ves, la letra B afecta a los pines del 12 al 19 y la letra M afecta del 59 al 66. Y luego el resto de las letras que afectan a distintos tipos de pines, algunos de momento no se utilizan, están reservados para el futuro, para algún tipo de especificación nueva que salga, y otros se utilizan para otros tipos de especificaciones. Pero bueno, eso es lo de menos, te tienes que quedar con que nosotros vamos a utilizar la B y la M. Entonces, en la KEY de B de Barcelona, a la derecha van a quedar 6 pines libres. Entonces, si los cuentas, luego os lo enseñaré, van a haber 6 pines. Y luego la ranura M de Madrid, dejaría libres 5 pines. No nos vamos a poner a contar estos pines, pero bueno, si tenéis una memoria M2 lo podéis mirar y podéis contarlos y vais a ver cómo en la letra B de Barcelona tiene 6 pines, mientras que en la letra M tiene 5 pines libres. Que tenga 5 pines o que tenga 6 no es algo aleatorio, está hecho idea para que sea una distribución asimétrica, para que no podamos conectar un tipo de memoria o una ranura en un sitio en vez de otra. Entonces, esto sería respecto a las memorias y, como te puedes imaginar, ocurre lo mismo en el zócalo, es decir, donde vamos a pinchar estas memorias M2. Dependiendo de que tenga un zócalo u otro, admitirá un tipo de tarjeta o admitirá otro. Entonces, en la clavija de tipo B o el KEY B de Barcelona, puede admitir tanto el protocolo SATA como el protocolo PCI Express. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta que el PCI Express es un PCI Express por 2, es decir, solo tiene 2 líneas. Es decir, tiene 1000 MB por segundo, mientras que la clavija de tipo M de Madrid,
También admite tanto el protocolo SATA como el protocolo PCI Express, pero aquí va a admitir un protocolo PCI Express por 4, es decir, va a admitir 2000 MB por segundo. Y luego los discos SSD M2 que tengan tanto la clavija B como la M, es decir, que tengan las dos a la vez, pueden admitir, al igual que las anteriores, el protocolo tanto SATA como PCI Express, pero el PCI Express va a ser también solo por 2, es decir, va a ser como en el caso de que tenga solo la clavija B, admitirá solo 1000 MB por segundo. Entonces, después de este rollo de teoría que os acabo de soltar, que yo creo que va muy bien que sepáis de dónde viene, para que sepáis por qué ocurren las cosas, cómo son las especificaciones técnicas de cada dispositivo, o en este caso de cada disco, y ahora vamos a ver ya directamente cómo son estos discos. Os los voy a enseñar, tengo varios discos SSD, vamos a verlos y vais a ver cómo es muchísimo más sencillo que lo que os acabo de explicar. Pero bueno, como ya digo, esto que os he explicado considero que deberíais saberlo. Vamos a verlo ya con un ejemplo práctico. Aquí tenemos varios tipos de discos. Yo lo voy a hacer con discos de la marca Western Digital porque es una marca que me gusta mucho. Entonces, como podemos ver, aquí en primer lugar tenemos un disco SSD de 2,5. Vamos a verlo. Aquí está, pues bueno, tiene un conector SATA 3 normal y corriente de 2,5 y como ya he explicado y como ya sabéis, admite un máximo de 600 MB por segundo. Bueno, lo vamos a quitar porque este en realidad ya lo conocéis de sobras. Entonces nos quedamos con estas memorias de aquí. Entonces aquí tenemos lo que os he explicado antes, la ranura B y la ranura M, y vais a ver cómo es muchísimo más sencillo que toda la teoría que os he explicado. Voy a coger dos memorias, voy a coger esta y esta, aquí las tenemos. Entonces esta de la izquierda es una memoria NVMe y tiene la ranura M, aquí la podemos ver, solo tiene una ranura, la ranura M, no sé si se llega a ver bien, en la ranura M tiene a la derecha 5 pines. Y luego esta otra de aquí tiene tanto la ranura M, que sería esta de aquí, como la ranura B de Barcelona, que sería esta de aquí. A ver si así se ve el número de pines. Entonces, en la ranura M tendría 5 pines y en la ranura B 6 pines. Como ya digo, lo de menos es el número de pines, no nos vamos a poner a contarlos. Voy a volver a dejarlas en la mesa por no estar sujetándolas en el aire. Las voy a poner así centradas. Vale. Entonces os tenéis que quedar con la idea que la conexión PCI Express, es decir, la más rápida, la que tiene un ancho de banda más grande, la que van a tener los discos NVMe, solo va a tener una ranura que será esta de aquí. Y es la ranura M. Da igual que sea M, como se llame, pero tiene una ranura. Y luego la que sería la más lenta, la que tiene la conexión SATA 3, la que tiene 6000 megabits por segundo de tope de velocidad y en número redondo sería unos 550 o 600 megabytes por segundo, sería esta de aquí, que tiene dos ranuras, sería esta ranura y esta, la M y la B. Independientemente, como ya os he dicho, da igual cómo se designen las ranuras, da igual el número de pines que tenga izquierda y derecha, pero sí que la idea básica es que los NVMe y PCI Express tienen una ranura, mientras que los que sean de conexión SATA 3 tienen dos ranuras. Y luego otra cosa que es muy importante, voy a apartar esta de aquí, así, voy a poner esta, es el disipador. Como podemos ver, aquí tenemos un disipador pegado. Este disipador es muy importante porque va a ayudar, como su nombre dice, a disipar el calor. Y este de aquí, este disipador, es muchísimo más grande. Voy a alejar la cámara para que se vea mejor. Así, ahora lo vamos a ver muchísimo mejor. Aquí tenemos este disipador que es metálico. Como podemos ver, es un disipador muy grande, abarca toda la memoria M2, por lo cual va a ayudar mucho a la disipación del calor. Este es el que venía con el NAS de QNAP, pero bueno, se pueden comprar y como podéis ver es un disipador muy grande. Lleva abajo como un clip, aquí está, lo voy a enseñar mejor a cámara. Con este clip lo que haremos será poder poner y quitar la memoria M2. Y luego estaría este otro tipo de disipador, que es un disipador más pequeñito, que son unos disipadores que se van pegando a cada chip, aquí están los chips de memoria. Entonces este disipador se va pegando a cada procesador o a cada banco de memoria y como podéis ver es de menor tamaño y disipa menos el calor. Y esta memoria de aquí, de momento no le he colocado ningún disipador de calor. ¿Por qué es importante disipar el calor? Pues muy sencillo, como ya sabéis, la temperatura es algo muy crítico en cualquier sistema electrónico. Siempre que sube la temperatura, los equipos electrónicos dejan de funcionar bien, incluso se pueden estropear. Entonces muchas memorias, en el momento que detectan que esta temperatura sube más de lo normal, lo que hacen es bajar la velocidad de la memoria, es decir, bajan el rendimiento para que generen menos calor y para que no se estropeen.
Por lo cual, lo que estamos haciendo es gastarnos dinero en una memoria muy rápida, pero que si la temperatura no es la idónea nos va a bajar el rendimiento, nos va a bajar a muchísima menor velocidad de la que realmente podría trabajar. Por lo cual, siempre hay que colocar un disipador. Eso sin contar el caso de que si sube muchísimo la temperatura, podría ocurrir que directamente se degradara y se estropeara la memoria. Por lo cual, os recomiendo que siempre coloquéis estos disipadores en las memorias M2. Tened en cuenta que estas memorias M2 son muy pequeñitas, por lo cual la superficie de disipación de calor es muy pequeña. Si es una memoria M2 muy larga, en el vídeo que dediqué a los tipos de memorias ya os expliqué cómo se designan y qué tipo de numeraciones tienen. Entonces, si la memoria es más grande, es más larga, tiene mayor superficie de disipación. Pero hoy en día estas memorias son muy pequeñas, son muy cortitas y además tienen muchísima velocidad y muchísimo almacenamiento, por lo cual el calor que generan es muy alto. Entonces, como ya digo, siempre en un sistema electrónico tenéis que controlar muy bien la temperatura de todos los componentes, sea un disco SSD, sea un disco mecánico, sea una memoria M2, sea un disco de 2,5, sea la RAM, sea el procesador, sea la tarjeta gráfica. Siempre monitorizar y disipar muy bien todo el calor que generan todos los componentes electrónicos, porque si no os va a bajar mucho el rendimiento y además vais a tener problemas. Bueno, pues entonces yo creo que con esto ha quedado ya bastante bien explicado todo. De momento no os he explicado qué son las memorias TLC, qué son las memorias MLC, son distintos tipos de manera de fabricar las memorias, es más que nada los chips que llevan por dentro, entonces eso lo explicaré más adelante en otro tipo de vídeo. Bueno, pues como ya sabéis tenéis más información en www.naseros.com, a mí me podéis encontrar en Twitter como @naseros_com, si queréis también está el grupo de Telegram, también están los podcasts, últimamente los podcasts han crecido mucho, tienen mucha audiencia, a la gente le están gustando mucho. Y os animo a que suscribáis a los podcasts de Naseros porque seguro que os gustarán en el caso de que no estéis suscritos ya. Y luego, como siempre digo, al final del vídeo, si te ha gustado el vídeo puedes darle un like, si no estás suscrito al canal de YouTube te puedes suscribir y luego finalmente lo puedes compartir por las redes sociales, lo puedes compartir con tus amigos, con familiares, con cualquier persona que consideres que todo esto le puede interesar. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.